esos locos que corren. Yo los conozco. Los he visto muchas veces. Son raros. Algunos salen temprano a la mañana y se empeñan en ganarle al sol. Otros se insolan al mediodía, se cansan a la tarde o intentan que no le atropelle un camión por la noche. Están locos. En verano corren, trotan, transpiran, se deshidratan y finalmente se cansan, solo para disfrutar el descanso. En invierno se tapan, se abrigan, se quejan, se enfrían, se resfrían y dejan que la lluvia les moje la cara. Yo los he visto. Pasan rápido por la rambla, despacio entre los árboles, serpentean caminos de tierra, trepan cuestas empedradas, trotan en la banquina de una carretera perdida, esquivan olas en la playa, cruzan puentes de madera, pisan hojas secas, suben cerros, saltan charcos, atraviesan parques, se molestan con los autos que no frenan, disparan de un perro y corren, corren y corren. Muy buenas tardes y bienvenidos a esos locos que corren de Vela Televisión. Volvemos después de bastante tiempo al plató de Altafit y es que hemos hecho exteriores preciosos, pero ya hace muchísimo calor, aquí se está fresquito y es más agradable poder entrevistar a nuestros invitados en este escenario de Altafit, teniendo en cuenta las altas temperaturas que hay fuera. Es un placer para mí saludar a dos de los fundadores, los dos que quedan en activo del Club Maratón Badajoz desde que se fundó en 1989. Ellos son, ya lo veis en imagen, Miguel Rubiano. Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias, es un placer conocerte y es un placer saludar a mi profe de piano, Germán Pacheco, el gran músico y atleta. Germán, muy buenas. Buenas tardes, José Luis, me alegro de estar aquí y sobre todo que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Pues desde los Playboys de los años 90, ¿no? Pues sí, más o menos. Ha pasado tiempo, ¿no? Yo sí te he visto muchas veces en televisión, pero claro, es verdad que hacía mucho tiempo que no nos veíamos personalmente. Mejor en la cámara que con el teclado, ¿verdad? Sí. Indudablemente. Bueno, hiciste bien. Hice bien el cambio, que además coincidió con mis inicios, claro. y coincidió con el primer maratón de Ciudad de Badajoz, que fue el 20 de mayo del año 90, y que bueno, el club se había fundado hace un año y ya estabais ahí ya dando mucha guerra, ¿no? Pues sí, ya en esa época ya estábamos dando guerra y sobre todo luchando para que hubiera una maratón allí en Badajoz que no teníamos. ¿Cómo fueron esos inicios, Miguel Rubiano? Hombre, pues los inicios en principio era simplemente la coincidencia. Cuando corríamos en la media maratón de Elvas Badajoz, que era la primera segunda media maratón de Elvas Badajoz, y también a partir de ese momento cuando compartíamos los entrenamientos. Ahí entramos en contacto con el resto de atletas que en ese momento se dedicaban también a esta actividad de correr, que entonces éramos muchos menos. Las chicas eran escasísimas, teníamos, bueno, al cabo de 3 años de club, en el 93... Teníamos a 3 socias. Teníamos 3 socias y empezamos... Creo que éramos 14 los que sí, más o menos 14 personas. 12 o 14, y al cabo de 3 años llegamos a ser 50. Sí. Ahora ya lo que hay no tiene nada que ver. Ahora ya ni correr ahora es lo mismo que correr entonces. Como claro, te decía Manolo Fernández en una de las entrevistas, claro, es que correr entonces que nos miraban hasta mal, porque bueno, es que entonces por la calle no corría la gente. No teníamos parques para correr como ahora. Y entonces hemos sobrevivido. Sí, hemos sobrevivido, claro, sí. Pero es verdad que entonces, y sobre todo mujeres, no corrían. No corrían. ¿Y cómo eran aquellos maravillosos tiempos? Porque además vosotros habéis empezado en el mundo del atletismo antes, ¿no? de la creación del Club Maratón Badajoz, y era un Badajoz totalmente distinto, ¿no? Totalmente distinto, en el sentido de que concretamente esta actividad, que es la de
el atletismo, correr, el fondo, pues 4 éramos contados, 4. Y se veía como personas raras, ¿no? Casi, ¿no? Bueno, raras, pero raras. Yo me acuerdo cómo se reían directamente de nosotros cuando íbamos en la maratón de Badajoz. Yo me acuerdo en la segunda maratón de Badajoz, recuerdo un grupo de personas que había allí en el Rivilla, ya entrando en San Roque. Cuando íbamos pasando, casi que nos tiraban piedras y desde luego se reían descaradamente de nosotros. Sí, digo, bueno, está. Y en la. Bueno. No, si es que, como dice Miguel, si es que al principio no corría nadie, entonces. Pero vamos, que no todo el mundo se reía. No, claro. Lo que sí, claro, a la gente pues le molestaba que cortaran calles para pasar 4 personas. La primera maratón de Badajoz, bueno, la primera maratón que hubo en Extremadura fue en Valencia de Alcántara. Ajá. Y esa no había ninguna carrera aquí, pero en Valencia de Alcántara estaba Manuel Ordiales, que era el presidente de la Federación de Atletismo, claro. Y él ya organizaba un cross de 30 kilómetros de un pueblo de Portugal hasta Valencia. Ajá. Y se animó ese año, en el año 89, e hizo la primera maratón. 2 vueltas a un recorrido infernal, con unas cuestas horribles. Y llegamos 66 personas a meta, 66. Bueno, pero claro, es que no corría prácticamente. Creo que en mujeres estaba Amourado, una portuguesa, y no sé si correrían 2 o 3 más. Y claro, y yo llegué el 60, detrás de mí entraron 6 personas. Yo hice 3:53, que para mí haber bajado de 4 horas en aquella época, que yo tampoco no. En aquel perfil. Y en aquel perfil, claro. Era tan difícil. ¿Tus inicios también fueron por ahí, finales de los 80, Miguel? Sí, igual que Germán. O sea, bueno, yo no llevaba mucho tiempo. Yo empecé a correr pues porque pensé, digo, bueno, voy a poner, más que a correr empecé andando, sin grandes pretensiones, nada más que andar. Y bueno, es que esto es muy agradecido. En el momento que te mueves un poco, que andas solo, pues enseguida te pide el cuerpo un poco más, y así las endorfinas son criminales, un enganche. Y en ese sentido fue como poco a poco acabé corriendo una media maratón y terminé destrozado, y pensé que en mi vida volvería a hacer ninguna más. Pero bueno, el sufrimiento se te olvida, los entrenamientos siempre han sido muy gratos para nosotros, porque los entrenamientos, los ritmos que llevamos, son ritmos que perfectamente los podíamos llevar y que nos permitían hablar y decir tonterías y reírnos y tal. O sea que entrenamientos en un sentido estricto de buscar un logro, algunos hemos hecho, pero han sido no. Series en la Granadilla. Eso es lo que nos llevó al triunfo de bajar de hacer mejores tiempos, pero vamos, que como decía Manolo, tampoco el reloj nunca, y sobre todo a Miguel, a mí, yo fíjate, tengo apuntado todo lo que he corrido desde el año 87 hasta ahora, lo tengo apuntado, las horas que he corrido y tal, la serie y tal, pero Miguel, por ejemplo, no era tanto de eso, pero sí que hacíamos la serie juntos. Preparamos la maratón de Sevilla y la media maratón de Córdoba juntos. Ahí al principio. Eso. Y en la media de Córdoba conseguimos bajar de 1:30, que para nosotros en aquel momento era Eso es bajar de 1:30, que estamos hablando de correr a 4:15 kilómetros. Claro. Entonces era cuando el presidente del club era Juan Gamino. Y Juan Gamino ya nos había lanzado la especie de que él pretendía dejarlo. Y nosotros estábamos sin padre diciendo que vamos a hacer aquí, esto es una ruina y tal y cual. Pero ya estaba Eduardo. Pero Eduardo lo teníamos allí en la media de Córdoba, y allí fue donde lo enganchamos. Corrimos juntos la media. 4 o 5 del club. Y Eduardo Subirán, ¿no? Sí, ya íbamos Eduardo como club Subirán. Maratón. Bajamos. Y él iba ya también del club. Él sí ya era del club maratón, pero no era el presidente. Sí. ¿Estás tú seguro de eso? Sí, están las fotos. Él iba con la misma camiseta que nosotros. Lo que pasa que él había entrado después que nosotros entramos en el 89, en noviembre. Bien, pero no era presidente todavía. No era presidente, estamos hablando de un año después de eso. Sí. Y Germán, ¿y cuál fue tu motivación para empezar a correr? Pues mira,
yo soy de un pueblo del norte de Cáceres, de Casar de Palmero, Ajá. pero vine a examinarme aquí de las oposiciones de Caja Badajoz. Yo acababa de terminar la carrera de económica y preparando la oposición. Corría 2 kilómetros antes de empezar a estudiar, al día siguiente pues, a lo mejor hacía 2,5, otro día hacía 3, y eso fue en el año 85, y ya en el 86 me examiné, aprobé y me mandaron a Solana de los Barros, y allí coincidí con el entrenador del equipo de fútbol, y mientras ellos entrenaban yo le daba vueltas al campo de fútbol, hasta que llegué aquí. Yo llegué aquí en el 87, en octubre, y entonces bueno, pues empecé a correr en el 87 un poco también pues por eso. Y luego una cosa que me marcó fue que en abril del 88 yo había corrido 8 o 10 kilómetros, pero me llama un primo que vive en Nueva York y dice, me caso. Y le digo a mi mujer, mira que se casa mi primo y no van a ir ni mis tíos, no va a ir nadie a la boda. Y dice, pues nos vamos nosotros. Y nos vamos a Nueva York, estuvimos ahí una semana, pero sobre todo que vamos a una tienda de deportes con él. Claro, entras en una tienda de deportes en Nueva York en el año 88. Claro, que hay que ponerse en contexto, como dice Miguel. ¡Jo, qué maravilla! Claro, lo que daría por estar allí ves ahora, ¿no? allí zapatillas de todo tipo. Las Converse, ¿no? Claro. Las de la época. Hombre, yo veo unas New Balance. Y me dice, primo, cómprate esta. Me compro unas zapatillas, una New Balance. Llego a Badajoz, eso fue en abril. Las New Balance. Y acababa de publicar que en mayo, el día 22 de mayo, era la primera media maratón, la segunda media maratón, él va a Badajoz. Y va, pues yo me voy a apuntar. Con las zapatillas, que parecía que volaba, porque claro, en las zapatillas que ya tenía. Las de cámara y todo Claro, eso, llamaban como eso. cámara de aire, ¿no? Menos alpargata. Claro, y así fue y ahí en esa carrera, claro, Menos alpargata. Y yo allí con una. claro, y con Miguel una- igual, nos conocimos ahí en la carrera esa. O sea, yo no había corrido ninguna carrera antes, ni de 5 ni de 10, ni había entrenado. Creo que había hecho, he estado mirando hoy, y había hecho 2 días 15 kilómetros. Pero era lo máximo, con lo cual, pues tú vas allí sin saber qué te va a pasar. Y por el camino, pues bueno, me encontré con Miguel, charlamos, pues yo soy Miguel Rubiano, yo soy Germán Pacheco, y estuvimos un buen rato juntos, y ya llegando por el puente por ahí, Miguel que corre más, que yo siempre hago. No. Bueno, que no es que yo corra ni más ni menos. Es que yo me quedo para atrás. Es que tú te quedaste para atrás. Pues el caso es que Yo corro lo que corro. ya cruzamos, vamos, ya el puente lo cruzamos cada uno a una velocidad, y claro, cruzas el puente, piensas que ya estás llegando y ahora te meten el paseo fluvial para atrás. El paseo Cuando fluvial. ya llevas 19 kilómetros, madre Y mía. después por la avenida del Y Perú. luego la avenida del Perú, y luego la subida del Banco de España, que parece que no es subida, pero que aquello. Claro. Y bueno, pues llegamos a la meta, pues. Había. Sí. Lo único es que llegamos a la meta y oímos una voz. Fue cuando yo llegué. Esto está mal medido, esto está mal medido. Digo, me cago, esto no tiene 21 kilómetros. Y digo yo, pero bueno. ¿cómo? A la avenida de Huelva, En la ¿no? avenida de Huelva, digo, ¿cómo va a tener estos 21 kilómetros después que los he corrido yo? Y era Narciso Castaño. Ah, Narciso Rodríguez Castaño. Rodríguez Castaño, que él sí Entrenador que de sabía. Tina. Él sí sabía bien, Claro. y efectivamente estaba mal medida. Claro, Esa claro. carrera estaba Ajá. mal medida, porque claro, era la segunda. La primera la habían hecho el año anterior y había tenido más de 21 kilómetros, un poquito más. La habían metido para San Fernando y entonces la cortaron. Pero La cortaron de mucho. tal manera que la cortaron, salimos Porque de después todas de la las Flor del carreras Jardín, salían del Cristo. al año siguiente, la tercera ya nos llevaron a Cristo y ya desde ahí todo bien. Ujú. Pero sí es verdad que esa carrera, claro, yo vi el tiempo 1:46 y yo decía, madre mía, ¿cómo puedo yo correr la primera media de mi vida a 5 minutos del kilómetro? Claro, no era 5 minutos, era un poquillo más porque estaba mal medida. Pero bueno, eso son de las Pues cosas yo llegué derrotado. No, y yo también. y fatal, y Claro. porque tampoco tenía entrenamiento suficiente ni había hecho kilómetros como para correr una media maratón, porque no se trata nada más que de entrenar, pero tienes que hacerlo. Claro, claro. Allí Y entonces nos conocimos. Lo que pasa es que luego es verdad que también luego no tuvimos tanto contacto hasta ya como un Claro, año si él se después, adelantaba, eso era el pues no 89. podíais hablar en la carrera, ¿no? Si él Claro, iba por otro. No, y que además No. yo luego entré, es verdad que yo luego entré en el club fondista con Narciso, porque Sí. estaba también en el Club Fondista Pacense. Club Tina. Fondista, estaba Tina María Ramos, Sí. estaba Emilio Piñero y estaba un compañero, yo trabajaba en Caja Badajoz y estaba un compañero mío, Soto, José María Soto, que me dijo, ¿por qué no te metes al club fondista? Y bueno, entré allí
Y a raíz de ahí fue cuando yo ya empecé a entrenar, porque Narciso en ese aspecto, Narciso daba gusto entrenar con él. Éramos Por exigentes, supuesto, tal. como entrenar con Miguel, como entrenar con Subirán, como entrenar con todo, porque es que no paramos de hablar. Aunque la gente dice que aburrido es correr, pues Miguel te lo dirá y yo, no es aburrido. Todo lo contrario, porque nosotros hemos tenido una cantidad de años que hemos estado saliendo de Pajares. Llamábamos Pajares porque era donde estaba la tienda de Pajares. De Pajares Paz. De Pajares Paz. Y de allí salíamos todos los sábados a las 8 de la mañana. Era una cita fija siempre. Que todavía se sigue saliendo de allí enfrente y se sigue llamando igual. Pero entonces... yo vivía allí al lado, en el edificio. Pero es que fíjate, cuando empezamos a correr, Miguel vivía en Sinforiano Madroñero abajo. Es que por eso empezamos a salir de allí, porque vivíamos nosotros allí al lado. Pero es que yo vivía en Sinforiano Madroñero, pero en el Perpetuo Socorro. Y no existía Sinforiano Madroñero. No. Yo para ir de mi casa a casa de Miguel tenía que dar una vuelta por la buena música. No se podía, Sinforiano Madroñero, no existía el Prica, y ahí había una vaguada. La zona de los glacis y todo. Claro, eso de los Naranjos para arriba no existía. Ahí no había... El edificio de los Naranjos. Ahí no existía, Sinforiano Madroñero no existía. Y entonces yo, que quedaba muchas veces, claro, con Miguel para entrenar, pues tenía que ir y daba una vuelta grande para llegar a su casa, que vamos, que de mi casa a su casa 800 metros. Sí. Miguel, ¿por qué éramos tan felices en aquellos tiempos? Bueno, que todavía lo somos. Sí, pero aquellos tiempos eran muy especiales, ¿no? Hombre, sí, desde luego la edad. Quiero decir, los entrenamientos, la edad es un número, o sea, sobre todo porque cuando tienes una edad no tienes otra posibilidad de tener otra. Casi todo el mundo tiene una y puede tener dos y lo dice, pero puede decir lo que quiera. El caso es que los entrenamientos de los sábados, que eran entrenamientos en muchos casos bien tiradas largas, cuando estábamos haciendo las maratones, había tiradas de 30 o 30 y tantos kilómetros, muchas eran de más de 20, 20 y tantas, 25, y en esas tiradas lo pasábamos, bueno, a veces mal y a veces bien, pero lo que es reír, te puedo asegurar que nos reíamos un montón, toda la gente que estaba allí, que ese fue el Pepe Macía, que bueno, que es un entrañable recuerdo a su memoria, Mariano Casado, el Monro, la gente que estaba allí era también Eduardo Subirán, y ¿quién más? Así de los que estábamos allí. También entrenaba con Pepe Cabeza, y seguramente que hay más que en este momento, porque aquello era una cita fija donde si uno no iba, pero siempre había alguien que estaba allí, ¿no? Y el material también muy diferente, ¿no? Las zapatillas New Balance que te trajiste, pero con aquellas zapatillas era difícil. No era lo mismo, tú tenías una alpargata que era la envidia pero vamos. Luego ya, bueno, pues Pajares también empezó, vio ya que había, es que al principio no había. Claro, yo me acuerdo que después tenía las Adidas por aquí y no creas que había, bueno, habría alguna marca. Que yo me acuerdo que después que tú llegaras con las alpargatas esas, hice yo un viaje a Londres y estuve allí también en Austin, me compré allí dos. Claro, es que... mirando las tuyas, digo, joder, esto ya... Pero es que es verdad que es que hasta para eso, ¿no? Era diferente, ¿no? Y los métodos de recuperación también, ¿no? Nosotros teníamos nuestro famoso libro. Un libro que era una guía y que para nosotros era, le decíamos el Evangelio. No, el Evangelio no. El Evangelio. El Evangelio. No, el Evangelio. Era el Evangelio. Se llama Autoentrenamiento, es un libro muy antiguo. Autoentrenamiento para corredores. Y lo que sí podemos decir es que siempre que hemos seguido uno de los entrenamientos que en ese plan, el libro pues daba entrenamientos para todas las distancias, desde 10, 5, media maratón, maratón, para distintos tiempos según. Y para distintas edades. O sea, y para distintas edades. El libro en ese sentido muy bien. Consideraba muchísimos detalles. Y lo que sí podemos decir es que cada vez que seguíamos uno de los entrenamientos que proponía, teníamos éxito, incluso... 10 semanas me parece que eran lo que daba de entrenamiento. ¿Y quién había escrito eso?
El libro está por ahí, yo lo tengo. También, eran extranjeros, pero estaba traducido. Los típicos libros que comprabais, sí, ¿no? Sí, eran extranjeros. Para mí es el mejor libro que he tenido nunca tenía un libro como ese. Para que vea, estudiando económica un montón de años y el mejor libro, uno de atletismo. Me refiero, porque además era así. Decía, hay que hacer series de 1000, 8 series o las que fuera, a 320. Íbamos a la Granadilla, una vez tiraba Miguel, otra vez tiraba yo, otra vez tiraba el Rubio. Si decía que había que hacer lo que sea que dijera, allí estaban los tíos con la CIA, ¿no? Lo cumplíais. Lo cumplíamos y íbamos apuntando, ya digo yo. Lo cumplíamos, sí. Y luego el sábado hay que hacer una tirada de 30 kilómetros y hay que hacerla pues a 5 minutos o a 4 y pico, lo que sea, pues también la hacíamos. Y claro, así como dice Miguel, pues en Córdoba cuando fuimos, claro, íbamos además con Eduardo, que Eduardo ya tenía más nivel, pero se vino con nosotros, Antonio García, que se acababa de casar en segundas nupcias, también la hizo, entonces fuimos ahí pues 4 o 5 que desde el principio hasta el final llegamos, y claro, 1 hora 29, 5 me parece. Bien, en aquella época conocisteis a grandes personajes también. Hombre, el campeón olímpico de Los Ángeles 84, el portugués, ¿no? Carlos Manuel Abascal, ¿no? También. Es que Carlos López estuvo aquí dándonos una conferencia, que nosotros nos hicimos fotos con él, aprovechamos la ocasión. Y nos contó pues su experiencia y lo que él hacía y cómo entrenaba y hombre, algunos detalles. Nosotros como interesados en el tema le preguntábamos lo que se nos ocurría y él nos respondía lo que le parecía bien, ¿no? Era la primera media maratón que se hacía Badajoz-Elba, que era Badajoz-Elba, y entonces, bueno, pero se hizo aquí. Había dejado ya, Carlos López había dejado de correr, estaba ya un poco fondón cuando vino aquí. Pero sí, contaba muchas anécdotas. Contaba muchísimo. Y sobre todo contó anécdotas de la carrera del 84, de Los Ángeles, cuando él quedó campeón olímpico. Claro, que es cuando fue campeón olímpico. ¿Y qué pasó con Abascal, Germán? Abascal fue en la media maratón de Córdoba, pero fue la anterior. Ahí no estaba Miguel. En el año 89 yo corro la media maratón. Yo estaba entonces en el Club Fondista y fui con Narciso, con Tina María Ramos, que yo creo que no tenía ni siquiera 18 años. No sé si los llegaba a tener o estaba ahí, pero bueno. Había que tener 18 pero para bueno, correr. Sí, o los acaba de cumplir, por eso estoy ahí. Había que tener 18 para correr en aquella época. Y creo que ahora probablemente, todavía, la organización tratando de... Entonces, pues fuimos a Tina, fuimos nosotros a hablar con su madre, mi mujer y yo, para que no te preocupes, que nos la llevamos nosotros, que la traemos, y fuimos para allá y corrimos. Y yo, bueno, pues corro, era mi segunda o tercera media maratón, iba a un buen ritmito para tal, y por el kilómetro 17 o por ahí, se me pone uno al lado, ¿qué tal va? Digo, muy bien, ahora lo miro, digo, coño, pero si tú eres José Manuel Abascal, dice, sí, pero tú ya habrás terminado, dice, sí, digo, ¿habrás ganado? No, dice, sí, pero ahora me gusta estos 2 o 3 últimos kilómetros hacerlos con los más contentos aquí. Qué bueno, ¿no? Sí, qué bonita historia. Dice, me gusta correr ya con los populares, os va animando. Entonces, pues tuvimos, yo qué sé, fueron 30, 40 segundos, lo que es esta charla, y ya él se fue para adelante. Y entonces pues tengo especial cariño a esa media, que además hice 1 hora 37 y claro, Tina hizo 1 hora 45. Y claro, evidentemente estaba empezando a predecir que he llegado a correr con Tina y sacarle 7 o 8 minutos, pero claro, eso fue solo un espejismo porque luego Tina es la gran Tina y además, una de las grandes deportistas sin duda de Extremadura. Y con Martín Fi estuvimos en la media de Lisboa. ¿Era la media? Sí, la media, porque salía del puente 25 de abril. Esas son las otras medias que siempre recordaremos también. Cuando empezamos ahí, los primeros años de ir a la media maratón de Lisboa, ya te lo han dicho casi todos los que me parece una de las fotos que yo os he mandado es la de Martín Fi. Lo que pasa es que yo no he señalado nada en ninguna foto. Era Martín Fi y otro atleta también muy conocido que lo queríamos poner nosotros para que nos hiciera la foto con el figura y alguien se dio cuenta y dice, pero hombre, si es que este otro figura no podemos ponerlo de fotógrafo, tenemos que...
Y efectivamente. Lo que le hicieron hace poco a Lamine Yamal, pues lo hicisteis vosotros con el atleta. Lo mismo. Pero esas medias maratones, ahí sí que es cuando el club y cuando tú estás, porque íbamos con las mujeres. Te ibas el sábado por la mañana, estaba bien. Comíamos allí, íbamos a Cascais algunas veces, íbamos Manolo. La convivencia pues era agradable, muy agradable. Manolo Fernández, que era el que organizaba, el que sigue organizando, que sin él el club pues no sería lo mismo, sería otra cosa. Algunas de esas las había organizado también, las organizó Pura. Pura también. Sí, y yo estaba allí un poco detrás, pero yo menos. Pura es su mujer. Pura es mi mujer, que también ha corrido muchas maratones y muchas medias. Pero que en ese sentido pues he tenido también la suerte de y es que también teníamos qué importante eso también, Miguel, ¿no? Claro, sí. Teníamos allí en Lisboa a Maíno. Maíno era un compañero nuestro de Caja Badajoz, pero que se había abierto la oficina de representación en Lisboa, y entonces él nos recogía los dorsales y nos hacía la inscripción, con lo cual cuando llegábamos pues los dorsales los teníamos ya, se los había llevado al hotel y tal, algunos años, entonces pues eso estaba muy bien. Y claro, que una idea en el espíritu de la creación del club y de la forma de funcionar es que aquí cualquiera que ha tenido intención de correr ha tenido un sitio. Absolutamente se le ha preguntado a nadie ni qué hace, ni de dónde viene, ni cómo es. Ni cualquiera, si corre mucho o si corre poco. Qué bonito eso, ¿eh? Y entonces, por esa razón, el club pues, ha ido, porque no ha habido ningún tipo de criba, ni de selección de ningún tipo. La única selección era que quien sea que quiera entrar tenga el interés de correr, o incluso no, porque había gente que no participaba ni en las carreras y eran del club. A lo mejor entrenaba, pero no, hay gente que no le gusta tampoco competir, y entonces, bueno, pues tampoco no pasa nada. No, nosotros no tenemos ni... Porque contabas que una vez llegaste último, ¿no? En una carrera, yo he llegado más. El último... He llegado en más de una... Vamos, una vez, en la primera maratón de Badajoz. Se hace la primera maratón de Badajoz, yo estaba apuntado, yo no pensaba correr, pero encima vienen mis cuñados de Salamanca y nos vamos el sábado a cenar al Cristo. ¡Hala, vamos a cenar! Y al día siguiente por la mañana yo cojo, sin decirle nada a mi mujer, cojo una Vespino y me voy a la salida, y eso sí, me llevaba la ropa. Y llego a la salida, estaba Miguel el pobre había tenido un 15 y estaba con muletas, y no podía correr. Y yo llegué allí y de repente veo a dos personas que han formado parte de nuestro club y de nosotros, que eran Ramón de Arco y Antequera, Juan Carlos. No, era Luis González Rincón. Sí, el pequeñito, Luis González Rincón. Y veo a ellos dos, yo los conocía, a verlos en alguna carrera, y me dijeron, yo sabía que era más o menos como yo corría, a nosotros las vamos a correr, que él también nuestra primera y tal. Y bueno, pues yo al final digo, yo me voy a correr. Dice Miguel, pues déjame la moto y yo voy en la moto. Y entonces, pues, la mejor que he hecho, me pongo a correr con ellos y tiro para adelante. Y eso es que iba. Y yo digo, ya verás, el kilómetro 20 me retiro. Bueno, pues ya en el kilómetro 30 y algo, porque además era un recorrido muy raro, aquel recorrido. Balboa. Nos mandaban a Balboa. Es que era los a Balboa. Y después la vuelta era por la Nacional 5. De Balboa para acá, en un recorrido que era tremendo, porque es una recta enorme donde los pájaros se van porque ven hasta aquellos solitarios, ni los pájaros quieren saber nada. Y luego llegabas a Badajoz y nos mandaron a la Granadilla. Y después te dan, eso es, después cruzabas el Puente Viejo, creo recordar, y ibas para la Granadilla y después ibas por la carretera de Olivenza. Entraba de la Granadilla tal. Y yo ya me acuerdo que... En fin, el caso es que llegamos como a la estación de autobuses. Y eso era el kilómetro 40. Madre mía, la estación de autobuses, qué duro. Y yo me dice... Yo ya le había dicho a los de la organización... Y claro, íbamos los tres y detrás la furgoneta la ambulancia. Y apretándole la furgoneta. ¡Pero esta gente qué hace! Y ya le digo, oye, ¿tenías ahí teléfono? Dice, sí. Digo, mira, llama a mi mujer, le di el teléfono, digo, y dile que estoy corriendo, que es que no sabe que estoy corriendo, que vaya para la meta a tomar una foto. Y la llamaron, este hombre está loco. Bueno, pues el caso es que en el kilómetro 40
íbamos los tres y ellos dicen, mira, nosotros estamos un poquito más fuertes, vamos a tirar para adelante. Bueno, pues tirar, que yo ya había corrido alguna maratón, digo, yo voy a hacer peor tiempo que las otras, digo, vamos a ir por a tirar para adelante. Y voy bajando por Santa Marina, porque entonces la meta estaba en Puerta Palma. Voy bajando por Santa Marina y oigo por los altavoces, no sé quién sería, algún compañero tú, no sé quién estaría en el micrófono de aquella época. Manolo Pérez igual. Manolo Pérez, alguno diciendo, nos dice la organización que ya nada más queda dice que nada más queda una corredora. Y al rato y yo digo, bueno, y digo, si yo creo que estoy yo solo. Dice, no, que nos están diciendo que no, que queda un corredor del Club Maratón Germán Pacheco. Dice, venga, vamos a ir animando. Yo ya lo estaba oyendo, claro, porque venías por Santa Marina y ya luego te ibas a Puerta. Cuando entro el trozo del paseo fluvial hacia eso, madre, todo el mundo, como habían dicho tanto, todos, venga, Germán, y llegué el 95, o sea, claro, habíamos corrido 95 personas, como dice Miguel, si te vas a Balboa, si te vas a eso, pues menos mal que había estado con estos dos, si no, toda la carrera en solitario, o sea que absolutamente solo, sin que nadie te aplauda, al revés, sin que nadie te aplauda cuando tú vas buscando los aplausos, Germán, hombre, ahora te voy a aplaudir yo. Y entonces cuando entré en meta, pues claro, hice 4:12, te he mandado una foto, que está además la foto entrando, pues, y digo, madre mía, digo, ¿qué es eso? Así que bueno, sí, anoche estuvimos por ahí, digo, bueno. De las actividades así más significativas que el club hizo en los primeros años, está, por ejemplo, hay 3 eventos importantes, o creo yo que lo son. Uno es cuando se llevó la bandera de Europa, que llevamos la bandera de Europa, salió de Badajoz a ¿cómo se llama? ¿A Extremós? No, se pasó por Extremós, se pasó por Elba a Évora. Évora. Y se llegó a Évora por relevos, claro, era por relevo de 3 kilómetros, se llevaba la bandera eso fue en el 90 y... Yo no estaba ahí. 92, fue en el 92 porque fue el año también de las Olimpiadas de Barcelona, donde nosotros también participamos en la Olimpiada de Barcelona, porque llevamos la antorcha. Llevamos la antorcha olímpica de Trujillo a Mérida. De Trujillo a Mérida. Yo fui uno de los portadores. Sí, yo también, de verdad. Sí, tú también fuiste portador. De Trujillo a Mérida. Sí, lo hacíamos por relevo de 5 kilómetros. Y nosotros corríamos 5 kilómetros, pero luego hacían relevos cada medio kilómetro los corredores, nosotros hacíamos medio kilómetro y luego le dábamos la antorcha a otra persona, que ya no era corredor, podían ser gente voluntario, pero nosotros teníamos que ir a su lado haciendo 5 kilómetros, como dice Miguel, por si acaso le pasaba. Para asegurar era el recorrido de la llama olímpica por toda España y a nosotros. Bueno, y Juan Gamino lo hizo aquí. Que lo hizo en Badajoz y que encendió también la llama el día, eso fue en julio del 92 en Puerta de Palma. Y Juan Gamino, que era entonces el presidente del club, el que encendió. O a lo mejor ya era a lo mejor Eduardo Subirán, pero fue a través de él. Yo creo, no me acuerdo, no sé si era él. Pero bueno, fue él el que nos animó y gracias a él. Y el que encendió. Y gracias a él, yo supongo que tú la tendrás, pero yo tengo la antorcha olímpica. No, yo no me quedé con ella. Yo sí me quedé. Pagabas 15.000 pesetas y te quedabas con la antorcha. Qué maravilla. Y yo la tengo, soy norte de Cáceres, allí tengo una casa rural en ahora que me acuerdo, y ahí la tengo puesta allí. Yo se la cedí, no sé, a Luciano. Es que todo el mundo estaba, oye, si a no Luciano, quieres, ¿tú la quieres? Digo, yo no la quiero. Pues yo pago las 15.000 pesetas. Pues ya está. Y la verdad es que, hombre, me parece que fue Luciano el que se quedó. Yo la tengo. ¿Más eventos, Miguel, aparte el de otro evento había otro, y es que hicimos una carrera del Ayuntamiento de Badajoz al Ayuntamiento de Mérida, maratón y media, 63 kilómetros, que la impulsó el presidente de la Asamblea, que era Manuel Amigo entonces. Judoka, ¿no? Judoka él, y teníamos un socio del club que era Ramón de Arco, y que sigue siendo del club, que era amigo también suyo, y entonces
fue a partir del impulso que él le dio y de la organización que esta gente hizo, que hicimos la carrera del Ayuntamiento de Badajoz al Ayuntamiento de Mérida, una carrera no competitiva. Salimos a las 8 de la mañana del Ayuntamiento de Badajoz y a las 2, eran 6 horas lo que... A las 2 llegamos a... llegamos al Ayuntamiento por la de Mérida. autovía. O sea, no piense que se hizo por la autovía con la Guardia Civil, pero que antes lo hablábamos Miguel y yo, ahora sería imposible. Yo creo que era en el 93. Sí, entonces el tráfico que había no era importante y sobre todo que llevábamos la ayuda y la seguridad de la Guardia Civil por delante y por detrás. Por delante y por detrás. O sea, que no, ahí iban además pues un camión y un autobús. Sí, de habituallamiento y por si alguien, lo que sea, ¿no? Había algún problema. Nos pusieron en Talavera unas perrunillas y unas magdalenas cuando hacíamos la travesía. Claro, yo ahora se lo comentaba a Miguel, yo no estaba, para mí ya una maratón era una cosa... Maratón y media es una barbaridad. Y Manolo Fernández le pasaba lo mismo. Una barbaridad. Y entonces nosotros no la corrimos. Pero sí me dice Manolo, oye, ¿y por qué no hacemos los últimos kilómetros, los últimos 15, 20 kilómetros con ellos? Digo, vale, Manolo. Digo, pero hay una cosa. Digo, yo el sábado toco en una boda en Almendralejo. Pero bueno, no te preocupes, que yo, aunque venga a las 4 de la mañana, luego me levanto y nos vamos. Y así efectivamente cogió mi mujer, nos llevó en el coche a Manolo y a mí hasta Arroyo de San Serván más o menos, o por esa zona. Cuando ellos llegaron, pues de ahí para adelante ya fuimos con todos, porque como dice Miguel, no era competitiva y iban todos juntos. O sea, esa era la idea, la mayoría de los que íbamos allí íbamos juntos. Un pequeño grupo que pero hubo algunos que eran más bragados y con más fuerza y se fueron para adelante diciendo, estos son unos patatas. Pero sí es verdad que esperaron en la entrada de Mérida, en la gasolinera, hasta que llegaron todos. Hasta que llegué yo también, porque ahí iba... Por ejemplo, ahí eran todos hombres, menos Adela, que ya las ha entrevistado. ¿Adela Moro? Adela Moro, sí, Adela es que es otro símbolo de nuestro club, ¿no? Ana Bravo, Ana Díaz y Adela Moro, eran las 3 chicas que pero esa carrera nada más la hizo Adela. ¿Y el tercer evento, Miguel? Eran los 2 que te he dicho, son 3, porque te he dicho el de la bandera de Europa, que era un paseo de la bandera de Europa por todos los países europeos, y nosotros la sacamos de Badajoz en dirección a Portugal hasta Évora. La antorcha. Y la antorcha olímpica, que era otra, porque la antorcha olímpica, tuvimos la suerte de que pasó por Extremadura. Eso fue a 1 de junio, lo de la bandera, y ese mismo año, en el mes de julio, fue lo de la antorcha. Sí, que hacía un calor, además. Bueno, antes hablabas de tu faceta musical. El grupo, contra todo pronóstico, se creó en el Club Maratón Badajoz. ¿Cómo fue eso? Se creó porque en el 2014 hicimos los 25 años del Club Maratón, y ese día, pues nosotros siempre hemos hecho muchas comidas, y en esa comida Paco Casado, que es uno del club, se presentó con una guitarra y con una eso de percusión, una electrónica, y entonces me dice, pues yo me he traído esto, Germán, ¿y por qué no...? Digo, bueno, pues venga, cuando acabamos de comer yo me voy a casa, que era allí al lado de mi casa, y me traigo la guitarra. Y bueno, tocamos ese año los 2. Bueno, eso fue en el 2014, 2015 me llama Paco, oye, Germán, ¿te has apuntado a la comida del club? Digo, pues todavía no. Oye, que dentro de 15 días y que Juanma va a llevar la batería. Digo, ¿quién es Juanma? Porque yo no lo conocía. Juan Manuel Ángel Ávila, el notario. Digo, pues no tengo ni idea. Digo, venga, nos apuntamos y que sí, que vamos a llevar todo. Bueno, pues ese día yo conozco a Juanma, que no lo conocía, otro que tienes que entrevistar, que Juan Manuel es de los que corren muchísimo, se ha pateado ya todo el mundo corriendo maratones. Y Paco y yo, los 3 allí, y montamos la batería, yo monto la guitarra, Paco la otra guitarra, los micros, y dice Paco, he traído 2 libros, uno para ti y otro para mí. Me da un libro a mí, otro a él, y digo, ¿y qué vamos a tocar? Tú no te preocupes, yo te voy diciendo. Paco me decía, estoy Sound de los Beatles, los tenía ordenados alfabéticamente, venía la letra y los acordes. Y así estuvimos tocando, y al acabar, yo tenía a mi hermano, que le habíamos se había jubilado hacía muy poco de Caja Badajoz, y le habíamos regalado un bajo. Digo, pues yo tengo
a mi hermano que toca el bajo y tenemos ganas de hacer un grupo. Y tengo a mi hijo que tiene un local que ensaya en Remaite, que podemos ensayar allí. Y dijeron, pues vale, que eso fue en el mes de marzo, abril, cuando haríamos la comida, pues siempre es cuando la maratón, y ya tocamos ese día allí, y después ya en verano fuimos a mi pueblo y ya tocamos en una fiesta en mi pueblo ya como... ¡Qué bueno! Y luego ya hemos ido, ya como grupo hemos tocado un par de años ya en el Complejo Alcántara, allí con el Club Maratón. Por último, cuéntanos, Miguel, ¿cómo es vuestro día a día ahora? ¿Seguís entrenando? ¿Seguís corriendo? Bueno, pues yo sí, sigo entrenando. Bueno, salgo a correr a 6:30 el kilómetro, 6 kilómetros, 10 kilómetros, algún día 12. Pero en días alternos, alguna vez voy a carreras de 10 kilómetros, no hago medias maratones últimamente, que no sé yo si la haré, pero no creo. A lo mejor sí, porque ya lo estoy animando. Germán está tirando, y lo que salgo con la bici también, con Ramón y tal, o sea que sigo en el movimiento de hacer deporte, con la filosofía de adaptarme a las exigencias que puedo atender ahora. Y ya está, bien. ¿Y en tu caso, sí, Germán? Yo más o menos igual. Yo la última media maratón la corrí en el año 2021, aquí en la media maratón del Badajoz. Y es verdad que me gustaría volver a correr otra, pero tampoco ahora mismo pues estoy haciendo... O esta mañana he corrido 8 kilómetros a 6:48. Yo también he corrido, yo he corrido 6. Yo 8. Entonces, bueno, pues quiero otra vez volver y por eso digo, a ver si nos animamos, porque es verdad que antes corríamos mucho juntos. Yo ahora, sin embargo, corro siempre solo, y creo que tú también, porque cuando nos hemos cruzado una vez... Entonces, el club, eso era lo bueno que tenía, y que lo que te lo dicen todos los que vienen y sobre todo los nuevos, que sobre todo desde que entraron las chicas, porque antes no había mujeres, es que en el club al principio estaban esas tres, luego es verdad que entraron un grupito, entró mi cuñada Teresa, entró Dasma, entró Anabel, entró Fátima... Y lo mismo, ya bueno, pero luego ha sido ya con Carmen, que yo no sé si de Carmen Molina habéis hablado alguna vez, pero Carmen es la que ya empezó lo de los cacos, todo esto, esto de entrenamiento. Sí, Carmen, la mujer de Manolo, de Artife. Y entonces, bueno, pues ahora es verdad que correr son los que quedan en el edificio Caja Badajoz los martes, los jueves y los sábados para correr. Y es verdad que así te animas. Porque eso nos pasó a nosotros. Hay muchos grupos actualmente que sí están. Nosotros, si no hubiéramos corrido juntos, yo no hubiera hecho series en la Granadilla, aquellas series que nos metíamos. Series de 3 kilómetros, 2 series de 3 kilómetros. Nada, eso era porque estábamos a 14 minutos la serie, a 12, o a no sé qué. Aquello no, eso no. Claro. Porque nosotros somos muy populares. Bueno, yo más todavía que Miguel. Bueno, muchas gracias. Miguel Rubiano, Germán Pacheco, qué placer, qué alegría compartir este ratito con vosotros tan agradable, escucharos atentamente vuestra preciosa experiencia. De verdad, 1.000.000 de gracias, enhorabuena por tantos años tan bonitos con el atletismo, y que sigáis ahí y que me lo sigáis contando. Muchísimas gracias a los dos y espero que lo hayáis disfrutado. Gracias. Pues nada, muchas gracias a ti por dedicarnos este tiempo. Y como decía, una frase que decía Juan Gamino, el primer presidente, que él quería seguir corriendo hasta el final de sus días. Pues eso es a lo que aspiramos, a poder seguir corriendo más, menos, pero hasta que las piernas aguanten. Juan Gamino dijo eso, pero no lo está cumpliendo. Ahora ya se ha dedicado a la escultura. A la escultura, pero bueno. Y bueno, pero él lo dijo, pero yo sí que me lo dijo, bueno, me lo aprendí, digo, bueno, pues vamos a intentar seguir el tiempo que podamos. Pues que sigáis disfrutando. Muchas gracias, buenas tardes. Pues bien, muchas gracias. Vamos a cerrar el programa con unos consejos publicitarios y volvemos ya en la recta final con Javi Acero.
Y entramos en la recta final de esos locos que corren con la agenda del fin de semana que nos trae Javi Acero. Javi, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, José Luis y corredores y amantes del deporte. Otra semanita más vamos a comentar las carreras que se celebran este fin de semana en Extremadura. Y bueno, empezamos con el sábado día 7 con la carrera de Music Run de Santa Amalia. Una carrera en la que hay dos modalidades, de entre 5 y 10K. Se celebra el sábado, como he dicho, y hay una carrera para peques y demás. Se celebra a las 7:30 de la tarde y para adultos pues a partir de las 8 de la tarde. Se puede recoger los dorsales a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de España y tendrá servicios para el corredor de bolsa, fotografía, seguros y avituallamiento final. Esta carrera es una carrera, digamos, de asfalto a través de la localidad, que sale desde la Plaza de España y pasará por la charca de Santa Amalia, que es un paisaje así muy bonito. Y bueno, pues todo asfalto y nada, para correr mucho. Así que apuntaros y como última carrerita ya para iniciar el verano. Y el domingo día 8 en Plasencia tenemos los 10.000 de la Vinosilla. Es una carrera que pretende combinar el deporte con una buena causa, en la que los fondos irán a la Asociación de Autismo de Extremadura. Esta carrera tiene dos modalidades, una en modo carrera y otra para senderistas. Los dos tienen 10.000 metros, o sea 10 kilómetros, y la salida se dará a las 10 de la mañana. Pretende llegar al menos a los 250 participantes y discurrirá por el paseo de la ribera de Plasencia. Las inscripciones están abiertas hasta el día 7 y hay opción de inscribirse in situ en la misma salida. Los asistentes podrán disfrutar de un avituallamiento final en las instalaciones de la piscina. Y bueno, de momento esto es todo para este fin de semana. Un saludo. Gracias, Javi. Llegamos al final, volvemos la semana que viene en Vela Televisión con Jugador número 12 y por supuesto los miércoles con esos locos que corren. Muchísimas gracias y hasta entonces.